Bueno, pues si os parece, voy a empezar y los que se añadan ya irán cazando al vuelo. Como comentábamos ahora con Juan José Falqui, hoy es imperativo empezar con las elecciones en Andalucía. Hay algunos aspectos, no voy a repetir lo obvio, sino que me voy a limitar a señalar algunos aspectos que me parece que son importantes y que los medios de comunicación no abordan de una manera suficiente. El foco se ha situado sobre si el PP tuvo la mayoría absoluta o no y también sobre la debacle del PSOE. Sobre la mayoría absoluta o no, hay que decir que es un dato importante, pero que hay casos en que lo es menos y este es uno de ellos. ¿Por qué? Porque le faltan dos para alcanzar la mayoría absoluta. Tiene una mayoría relativa de bloqueo. ¿Bloqueo en qué sentido? En que nadie más puede formar gobierno que él, que Moreno, que el Partido Popular. Y esto además conseguido con una participación de 9 puntos por arriba de la anterior, que fue baja y que elimina el discurso de que el PP ganó tan claramente porque hubo poca participación. En unas condiciones democráticas normales, gobernar con solo dos por debajo de la mayoría no es un problema terrible, salvo que exista un momento determinado una ley, porque se entiende que la parte sustancial de la población, del votante, se ha expresado en el deseo que quiere que este partido gobierne. Y por lo tanto, en el caso concreto nuestro, de acuerdo con la legislación, basta con que un partido se abstenga, en este caso Vox, y después, cuando se inicia la legislatura, este gobierno tendrá de negociar ley a ley en el Parlamento, conseguir los dos votos que le faltan. Esto sería la democracia normal, pero no vivimos en una democracia normal, vivimos en una democracia de todo y nada, y Vox en este sentido no se aparta de la norma. Actúa como si hubiera ganado las elecciones y de entrada al menos exige que su bandera principal, en este caso, lo de la prioridad nacional, que es un elemento controvertido, forme parte del programa de gobierno. Bueno, esto complica mucho la cuestión, pero la complica por una lógica partidista, no la complica por una razón de bien común. Eh, lo que complica por una razón de bien común es lo que hace Sánchez, de mantenerse aferrado en el gobierno, aprovechando que en España la moción de censura en el sentido normal del término no existe. Eso sí que es atípico para la salud de la democracia. Hay que recordar en ese sentido que los propios socialistas gobiernan en Cataluña con el 31% de los escaños. Tiene 42 sobre 135. Si hubiera la misma lógica que en Andalucía, sería imposible que gobernara, porque aquí está en una absoluta mayoría. Se pueden formar alternativas teóricamente de gobierno. Destaco el hundimiento del PSOE y del gobierno, porque por Andalucía, que era la alianza, es la alianza de Izquierda Unida, en este caso con Podemos, es sumar. Y ahí ha conseguido únicamente mantenerse, es decir, no se ha beneficiado de la pérdida que haya podido en puntos porcentuales, porque en absolutos, al haber una mayor participación, no rige esta lógica, no se ha beneficiado de la reducción de diputados del PSOE.
¿Quién ha ganado claramente, ha mejorado claramente su posición? Pues la extrema izquierda de Adelante Andalucía, que es andalucista y además ejerce una doble oposición, oposición al gobierno de Moreno y oposición al gobierno de Sánchez. El hecho de que Sánchez no se inmute por estos resultados, además de que nos ha acostumbrado a que si se mantiene impertérrito, pues parece que las cosas no suceden, creo que se puede especular con su estrategia final, que es de derrota en derrota hasta llegar a las elecciones generales en las que pueda presentar la batalla electoral como la guerra del fin del mundo, el Agamenón. Agamenón. Ah, o yo o llegar a Vox al gobierno. Y posiblemente, esto se ha apuntado en diversas ocasiones, también lo planteé en los términos de unas elecciones pseudoconstituyentes. Votadme a mí, que entonces, formando gobierno, abriré un periodo de revisión de la Constitución. Pero esto, como digo al principio, no pasa de ser una especulación. Lo que sí queda claro es que es la suma de las elecciones realizadas hasta ahora que han registrado unas derrotas importantes de la coalición de gobierno, significan el 27% de la población española. Por lo tanto, ahí hay un escenario de resultados concretos, no de encuesta, muy significativo. Se ha argumentado en la campaña y fuera de ella que, especialmente por el propio Sánchez, que en esto no le va a la zaga a Trump en su autovaloración, que el gobierno lo está haciendo muy bien y habla de crecimiento del Producto Interior Bruto, de la ocupación, del crecimiento del salario mínimo. Todo esto es cierto, pero se ha de matizar sensiblemente. Y para verlo más claramente, voy a meter una tabla y me ahorrará palabras. ¿Se ve? Ah, Sí, la tabla que voy a enseñar juega con unos factores. Juega con la rentabilidad en bolsa, directa y la más habitual, que es la reinversión de dividendos, los salarios, el índice de precios al consumo, eh, y permite observar, esto es referido a los 5 últimos años, por lo tanto en pleno gobierno Sánchez, y permite observar por qué hay tanta gente en una situación crítica, por decirlo de una manera amable. Y la fotografía es esta. Esta es la rentabilidad de la bolsa española en estos 5 últimos años. Oscila en otras cifras. Si esta rentabilidad se ha reinvertido, los dividendos, la rentabilidad es esta. El salario medio bruto, que no es el que cobra la mayoría de la población, ahora lo veremos, sino la media aritmética, se ha incrementado en estos 5 años entre 15 y un 20%. Y el salario más frecuente lo ha hecho entre un 10 y un 15%. Y al mismo tiempo la inflación acumulada es entre el 20 y el 22%. Como podéis ver, la inflación se ha comido absolutamente todos los salarios, se ha comido en gran medida
los de los niveles inferiores, pero también ha hecho mella en la clase media de una manera importante. Y solamente aquel que tiene un excedente que le permite invertir en bolsa, o ya estaba en bolsa, consigue compensar el resultado de la inflación. Un segundo gráfico permitirá ver mejor todavía uno de los problemas de fondo que tiene la economía española bajo el mandato del gobierno progresista y feminista, que es tal como se define. Este segundo gráfico se ve con claridad, ¿sí? Bueno, no oigo Sí, nada, supongo que sí. sí, Sí, sí. Aquí, en este eje horizontal, hay el valor del salario bruto anual. 20.000 euros, 40.000, 60.000, 80.000, 100.000. Y aquí hay el porcentaje aproximado de trabajadores que lo cobran. Como más alta es esta barra, más trabajadores hay metidos. Entonces ya se ve claramente que la mayor parte de la población, con diferencia, se encuentra por debajo de esta línea amarillo-naranja, que es la media, el salario medio que está en 28.000 euros. Eh, pero un número muy importante están por debajo de la mediana, ah, que es más pequeña que la media, porque no registra los valores extremos. Y como veis, el salario modal, que es este de aquí, tiene una participación muy importante. Esto quiere decir, relacionándolo con lo anterior, que prácticamente toda la inflación la hemos sufrido todos, pero todos los que están situados aquí, en esta franja, y sobre todo los que están situados aquí, lo pasan mal. No solamente lo pasan mal, sino que cada día que pasa lo pasan peor. Esta es la cuestión. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, al final de todo, voy a procurar que haya tiempo, veremos un informe sobre Cataluña que expresa esto en un grado extremo. Quiere decir que el Producto Interior Bruto no tiene por qué que crezca, no tiene por qué mejorar las condiciones de vida si lo hace a base de meter más gente trabajando, simplemente. Y este crecimiento de gente no va acompañado de una mejor productividad. Y ese es el problema de fondo. Y hay otro problema de fondo añadido, que es que eh, todos los salarios que se sitúan por debajo de los 28.000 euros, y ya hemos visto dónde estaba la media y la mediana antes, todos los salarios que están por debajo de esto, a lo largo de la vida activa, cuando se muere aquella persona y ha cobrado además la pensión, si se muere antes, por desgracia, esto que digo no se cumple, evidentemente. Pues resulta que tiene un balance negativo, es decir, que ha cobrado más que ha percibido. Aproximadamente a lo largo de una vida de unos 80 y tantos años, cada ciudadano percibe de una manera u otra unos 840.000 euros. Estos son valores medios, evidentemente. Cuando es joven, desde que nace hasta los 22 años, recibe unos 150.000. Cuando está en una vida adulta y hasta los
75 o 70 años, quizá menos, viene a recibir unos 140.000. Las pensiones, que es el gran peso, eh, por lo tanto, de los 65, 66, 67, en la medida que se retrase la jubilación, esto empieza a funcionar más tarde, como es lógico, son 450.000 euros. Y después de servicios públicos indirectos, seguridad, justicia, infraestructuras, etcétera, etcétera, otros 100.000. Bueno, esto es lo que una parte de toda la población paga a través de los impuestos y algunas tasas, y esto es lo que por debajo de los 28.000 euros no salen las cifras. Para una familia de 3 miembros, bueno, pues el padre, la madre y el hijo, este equilibrio fiscal se sitúa en torno de los 52.000 euros. Por lo tanto, salarios muy bajos no solamente significan malas condiciones de vida para las personas, sino que significan que cada vez más el llamado estado del bienestar tiene menos posibilidades de afrontar los gastos. Esto es evidente. También se argumenta con el caso de Sánchez de la contratación elevada, que es muy importante, pero que hay que recordar que unos 841.000, más o menos, 850, en cifras redondas, son fijos discontinuos. Los fijos discontinuos tienen la característica que no computan como parados, aunque estén en periodo de inactividad, aunque no estén trabajando. Y evidentemente esto trastoca seriamente las estadísticas y la serie, desde el momento que se hizo este cambio legal, la serie se rompió. No es comparable el antes con el después, por esta razón. Otro de los elementos de elogio a Sánchez en esta campaña electoral ha sido su oposición a Trump y su posición tan dura a favor de Palestina y contra Israel, lo cual es absolutamente exacto. Pero lo que no se ha dicho es que al mismo tiempo se ha convertido en el mayor amigo occidental de la mayor y más peligrosa dictadura del mundo, que es China, no solo porque es muy potente, sino por los medios de control que utiliza. Y tampoco se ha dicho que el gobierno español ha generado sus propios palestinos en el caso del pueblo saharaui. Sánchez cambió su responsabilidad hacia ellos como expotencia administradora, asumiendo con plenitud las tesis de Marruecos. Esto lo había hecho antes Estados Unidos y después lo hizo Francia. Pero claro, España tenía una especial y tiene una especial responsabilidad con esta gente. Por lo tanto, no todo es una posición basada en la ética. Es una ética que se aplica en determinados aspectos y en otros no. Y al hablar de Marruecos, aunque sea brevemente, ah, con el caso saharaui, quiero introducir un problema que también ha sido de actualidad y que va más allá de la muerte de los dos guardias civiles y el déficit continuo de recursos que hay para controlar el problema de la droga. El problema de la droga no es un problema policial, no es solo un problema de salud, es un problema crítico de Estado y unas cuantas cifras lo harán ver con claridad. En el 2024 se hicieron casi 33 operaciones de media al día, al día. Hubo unos 6.000 detenidos. Se incautaron más de 2,5 toneladas de droga.
299 embarcaciones, 651 armas de fuego. Todo esto son datos de fuente, de la fuente oficial. Desde el 2018 hasta el 2025 se han superado los 2 millones de kilos de droga incautados y más de 2.000 vehículos. Y los detenidos han sido, en un año, han sido, como he dicho antes, del orden de 6.000. ¿Cuántos realmente hay involucrados? ¿El doble, el triple? ¿Cuántos miles? Esto no es un grupo que han delitos, esto es un verdadero ejército. Y el valor de esta droga es enorme. Se han incautado por valor de entre 2,3 y 2,5 mil millones de euros. Las autoridades consideran que se incautan, consiguen intervenir entre el 10 y el 30%, y esto da un valor de casi 8.000 millones por la banda baja y 24.000 millones por la banda alta de volumen de negocio en el origen, porque en el mercado final, que es el mercado europeo sobre todo, estas cifras se multiplican. ¿Qué significa todo esto? Que no podría existir este flujo si el gobierno de Marruecos no lo permitiera. El informe sobre seguridad, sobre estrategia nacional, decía el otro día que circulaban, eh, eh, si no recuerdo mal, 600 embarcaciones. Claro, sí, esto no es una frontera que el Estado controle. Si hay 600 embarcaciones moviéndose entre Marruecos y España y España y Marruecos, esto es una broma. Y el problema es que esta enorme cantidad de dinero negro corrompe con gran facilidad, corrompe a escala local, pero se va extendiendo en la escala y corrompe a la propia administración del Estado. Y aquí quiero recordar dos experiencias que nos deberían llenar de alarma, de dos países considerados modélicos, Holanda y Suecia. Holanda es un país con serios problemas de seguridad para propio Estado. La princesa heredera tuvo que marchar y vino a España precisamente durante una temporada porque no le aseguraban su propia seguridad. Y en Suecia, otro país modélico, el ejército ha tenido de intervenir en más de una ocasión en determinados barrios por el conflicto que existe entre bandas por la droga. Eh, ¿Por qué España acepta que Marruecos sea esta plataforma de un negocio a escala industrial y no dice nada? Pues es la misma pregunta de por qué cambió de posición radical sobre el Sáhara. No tiene respuesta, no tiene respuesta. Y esto es grave, porque es una pregunta que no surge. Si os fijáis en la campaña de Andalucía, que es la primera afectada, este tema no apareció, no lo sacó nadie. Desde la extrema izquierda a Vox, nadie. Y es un problema real para el Estado. Normalmente empiezo las sesiones tratando del tema internacional. Esta ocasión me ha parecido que era mejor empezar por las elecciones, pero hay que hablar de la importante reunión entre China y, y Estados Unidos. Mm, ¿Cómo resumiría el resultado? Bueno, yo creo que al margen del ruido y de las
posiciones a favor de Trump, en contra de Trump que uno pueda tener de entrada, mm, lo más evidente es que no representa un cambio estructural en las relaciones, sino que podríamos llamarle una tregua táctica o una descompresión, un tranquilizar el ambiente controlado o una estabilización limitada. Utilizad la idea que queráis, pero no hay un cambio, no hay reconciliación estratégica, no desaparece la rivalidad sistémica, ni han resuelto Washington y Pekín los problemas de fondo. Cordialidad formal sí, mucha escenografía, retórica positiva, eso ya está bien. Si hubiera retórica positiva en la política española iríamos mejor, pero gran desconfianza de fondo. Trump necesitaba presentar la visita como una victoria, China necesita evitar escaladas y se mantiene intacto el dossier de Taiwán, que es una de las madres del cordero. Podríamos decir que ha sido un encuentro cálido en la forma y frío en el fondo. Los acuerdos son limitados, son sobre todo de carácter comercial, han sido poco detallados y hay unos puntos que se repiten. La compra de un Boeing, los aviones para parte de China, la soja, el problema de la energía, los mecanismos de cooperación comercial, posibles conversaciones sobre la inteligencia artificial y temas raras, que son dos temas estratégicos, pero hay cuatro cuestiones que son la madre del cordero que no se han abordado. Los aranceles, la guerra tecnológica que sigue en pie, la cuestión de los chips y la cuestión de Taiwán. Para mí este sería el resumen telegráfico de esta reunión. Eh, Hay algo que nos tiene que interesar especialmente y esto como miembros de la Unión Europea, ¿cómo nos afecta? Creo que ahí el consenso es claro. El riesgo de Europa de quedar desplazada, uno, está muy expuesta a dependencias, dos, está afectada por la desviación de los flujos comerciales y subordinada a los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y China. Europa tiene el riesgo de convertirse en un sujeto que depende de las reglas que marcan otros. Esta podría ser la síntesis. Y corre riesgos simultáneos. Quedar desplazada comercialmente, perder capacidad normativa en la escala global ante los acuerdos bilaterales Estados Unidos-China y asumir o descubrir, según cómo se mire, que el trumpismo prioriza tratos puntuales con terceros antes que la llamada cohesión occidental. Y esto representa que el verdadero mensaje que manda a esta reunión Europa es: hay que acelerar la autonomía estratégica, reducir las dependencias y prepararse para un mundo menos atlántico y más europeo. Y aquí surge un gran interrogante. ¿Tiene a largo plazo sentido y posibilidad una Europa sin Rusia? ¿Puede existir Rusia fuera de alguna de estas dos órbitas, la europea o la china? Y esto hay que responderlo y no hay que esperar excesivamente
demasiado tiempo. La autonomía quiere decir gastar más en defensa. Hace poco se publicó, lo visteis, la mayoría supongo, el informe del Instituto Kiel, que dice que hay que gastar 500.000 millones extras a lo largo de 10 años. Puede impresionar la cifra, pero bueno, el plan Draghi para mejorar la competitividad son unos 800.000 millones. Bueno, esto que es algo más del 5% del plan Draghi, o sea que tampoco no es el problema. Pero atención, que no se trata solo ni en primer término de gastar, porque la Unión Europea ya ahora tiene el segundo presupuesto en defensa más alto del mundo. El problema es que lo tiene dividido en 24 países y cada uno tiene sus cánones, sus normas, eh, en algunos casos sus calibres, una cosa que es compatible con unos no es compatible con otros, y al mismo tiempo todos ellos tienen fallos básicos sobre todo en el terreno de las tecnologías avanzadas, de los drones, de el reconocimiento por satélite, de la comunicación, de la aplicación de la inteligencia artificial. Europa, el primer esfuerzo que debe hacer es unificar su defensa. Si no hace esto, el dinero pasará como está sucediendo ahora, que servirá para comprar material a los americanos, lo cual, pues bueno, no deja de ser un cierto contrasentido. Y termino recordando una cosa. España ha venido incrementando mucho en términos relativos el presupuesto de defensa. Lo que pasa es que partíamos de niveles muy bajos. Si la información que he encontrado no está equivocada, y es una cuestión de porcentaje, en la última década a España ha incrementado un 118% su presupuesto de defensa. Y especialmente lo ha hecho en el periodo de Sánchez. Sánchez juega, aunque no lo diga, al rearme. Esto también ayuda a entender otras cosas, ¿no? Porque hay, en Andalucía, por ejemplo, hay dos izquierdas, una que gana y una que no gana, extremas izquierdas. Bueno, la del gobierno no gana porque lo que hace Sánchez no es compatible con el discurso de la extrema izquierda. Y por lo tanto, los que están arriba y no son capaces de rectificarlo o romper, pues pagan las consecuencias. Quisiera apuntar un hecho que me temo que no se ha contemplado en serio y es muy grave, que es el tipo de visión moral que impera en el vértice de la Unión Europea, en la Comisión Europea y en buena parte del Parlamento. Y para ello me refiero a dos hechos recientes. Uno, no sé si sabéis que la Unión Europea está negociando con el régimen talibán de Afganistán para deportar inmigrantes afganos. Eso es brutal, porque esta gente huyó de Afganistán y no huyó por razones solo económicas. Habrá que sí, pero la mayoría no. Bueno, las mujeres, si las devuelven a Afganistán, es una tragedia, pero muchos de estos hombres correrán riesgos importantes, algunos de muerte, otros de detención, otros de maltrato. La Unión Europea está negociando esto. Mucho discurso de ética, pero ahí está. Y al mismo tiempo continúan con su obsesión homosexual. Quieren prohibir a escala de la Unión lo que llaman terapias de reconversión, es decir, aquellas terapias o ayudas que un homosexual quiera utilizar para ver si adquiere una tendencia heterosexual.
Esto, en principio, y dentro del proclamada ley de la autodeterminación de cada persona, oye, haz lo que quieras mientras no hagas daño a los demás, no sé, tener relaciones sexuales con quien quieras, cuando quieras, con un burro, etcétera. Esto no tendría de importar si la elección de la persona es decir, me han dicho que haciendo esto tendré otra tendencia o combinaré las dos, yo qué sé, pues quiero probarlo porque me lo han de impedir. ¿Por qué el principio dogmático es este? Y yo sugeriría que reflexionarais sobre el significado de este principio dogmático, desde muchos puntos de vista, incluso del de la evolución, para ver que hay algo que no encaja. El estado estable de la persona es el homosexual y el estado reversible o modificable es el del heterosexual. Y la terapia de este tipo afecta a este principio. Y junto con esto, incidiendo en el mismo punto del homosexualismo político, hay el caso de Hungría, con el cambio de gobierno y los fondos congelados de la ayuda que tienen, la cuestión está planteada con muchísima claridad. La demostración básica para que el dinero fluya no es esperar a la reforma judicial que había sido pues, manipulada por el anterior gobierno o cosas de ese tipo. No, es poner fin a la legislación que limitaba la acción pública del homosexualismo político, por ejemplo, en las escuelas. Esto es también la Unión Europea y no hemos de perderlo de vista. Entro en la recta final y en la recta final hablo de Cataluña, como no puede ser de otra manera. Hablo de Cataluña y cito de paso el peripé sobre el presupuesto que quieren aprobar entre Junqueras y Illa. Digo que es un peripé porque Esquerra hace unos meses dijo que no y que lo volverían a hablar. Ya sabían que votarían que sí y era simplemente para demostrar que no apoyan incondicionalmente a los socialistas. Es El de Esquerra es un independentismo full. Alguna gente está preocupada todavía por el independentismo. Creo que estar preocupado por esto es una pérdida de tiempo. Dijeron que para votar a favor del presupuesto se tenía que dar claro que había financiación singular de Cataluña. Esto ha pasado a la historia. Ah, Después, vale, no, pero el traspaso del IRPF para que sea gestionado por la Agencia Tributaria de la Generalitat, eso sí, tampoco, entre otras razones porque no hay capacidad. Bueno, la gestión, aunque sea de manera colateral, del aeropuerto, como pactaron los vascos, ni hablar. ¿Y cuál es la razón por la cual votarán a favor? Bueno, a mí me parece una paridad cósmica. Votarán a favor porque han acordado que habrá el ferrocarril orbital, un ferrocarril que irá por fuera de Barcelona, de Vilanova hasta Mataró, pasando por Terrassa. Mm, Estando como está, cercanías, bueno, no deja de ser llamativo este acuerdo. Pero es que lo más llamativo de todo es que, primero, los dineros necesarios para esto, entre 4.000 y 5.000 millones, son del Estado. O sea, pactan una cosa que no depende de ninguno de los dos gobiernos.
Y con este pacto dicen, te votaré a favor de los presupuestos. Y después pactan una cosa cuya eficacia es a 15 años vista, en lugar de pactar algo que se pueda realizar en 1, 2, 3, 4 años, que sería lo razonable. Creo que esto ilustra, como hecho reciente, las coordenadas en que se mueve la política en Cataluña. Y esas coordenadas tendrían de haberse alteradas porque ha aparecido un informe, han hecho público un informe de un grupo de economistas que creo que es gente muy solvente. Está coordinado por Xavier Roig, pero hay en el equipo asesor algunos economistas de primerísimo nivel. El conjunto está muy bien, pero algunos son de eso, de primerísimo nivel, como Jordi Galí y Guillaume López Casasnovas. Lo vamos a ver en 4 minutos a través de algunos de los gráficos, no todos, que el informe presenta. A ver si consigo hacerlo rápido y bien. Vale. El informe se llama Informe Fénix, como veis en pantalla, ¿no? Es de ahora y este es el equipo, que os decía. Alguno lo conoceréis porque escriben de cuando en cuando en La Vanguardia. Miquel Puig escribe en La Vanguardia, es conocido. Guillem López Casanovas también en el suplemento económico, sobre todo. Jordi Galino, pero es un académico, digamos, de talla internacional. ¿Qué dice este informe? Y recordad lo que hemos comentado antes hablando de los elogios de Sánchez y la crítica sobre que el crecimiento del PIB no quiere decir vivir mejor, como he mostrado con cifras. El bienestar de un país no depende de su PIB, sino del PIB por cápita. Esto es, no depende del tamaño del pastel, sino del cacho de pastel que nos toca a cada uno. Y aquí se puede ver cómo el PIB per cápita, el azul es el de la Unión Europea, el naranja es el de Cataluña, puede verse cómo la distancia entre los dos ahora es mucho mayor que en cualquier punto del pasado, aunque en crecimiento del PIB vayamos por encima. Eso está claro, ¿no? Pues es un primer hecho a retener. Segundo hecho a retener, el PIB per cápita de Cataluña en términos relativos, es decir, comparado con la Unión Europea en este caso, ha disminuido en los últimos 25 años. Si decimos que el PIB per cápita de la Unión Europea 27 es igual a 100, haciendo la regla de 3 del PIB de aquí, podemos ver cómo ha ido. Bueno, durante la primera parte del siglo, es decir, hasta la crisis del 2008, un poco antes, nos acercábamos, estábamos por encima, Cataluña hablo, no España, en el 105 y llegamos a estar en el 115. A partir de ahí caímos, nos mantuvimos en el 100, en la media, igual que la Unión Europea. Unión Europea es evidente, ¿no? Quiere decir también Rumanía, Bulgaria, Polonia, Hungría, etcétera. No quiere decir solo Alemania, Dinamarca, o Francia. Caímos con la COVID y no nos hemos recuperado. Estamos ahí.
hemos perdido de aquí a aquí 12 puntos porcentuales casi. Que crezca la población no es una condición necesaria para que el crecimiento del PIB sea fuerte. Y aquí nos ponen unos ejemplos. Este primer paquete es la Unión Europea. La primera columna, la más oscura, es el crecimiento del PIB. La segunda, la naranja, es el crecimiento de la población. Y la gris es lo que realmente nos afecta, que es el crecimiento del PIB per cápita. La Unión Europea creció muy poco la población y creció de una manera notable el PIB per cápita. En Cataluña pasó lo contrario. Creció muchísimo la población, hizo crecer el PIB en un porcentaje superior a lo de la Unión Europea, pero hay las. Estamos aquí. La distancia de crecimiento es astronómica. Pero no solo con la Unión Europea, sino con el País Vasco. La población ha crecido muy poco, no van inmigrantes, pero el PIB ha crecido no tanto como Europa, evidente, es el problema español, pero mucho más que Cataluña. Y atención, el caso de Aragón, como sigamos a este ritmo, lo veremos dentro de un momento, Aragón superará en PIB per cápita y por lo tanto en renta per cápita a Cataluña en un horizonte relativamente cercano. En Aragón la población no creció extraordinariamente, sí más que en la Unión Europea, en España, en todo, prácticamente en la mayor parte de España, excepto en la vaciada, ha crecido más. Y el PIB creció mucho y bien. ¿Cuál es el problema de Cataluña? El problema de Cataluña es que tiene un crecimiento basado en una parte muy importante en sectores de baja productividad. Turismo, industria cárnica, determinados servicios. Mm, Todo esto, además, está formado, como es de baja productividad, por salarios muy bajos. Y cuando lo comparamos con las regiones europeas, según diversos criterios, regiones industriales, Alta Baviera, Stuttgart, región de Darmstadt, región de Colonia, Düsseldorf, a la cola. Cuando lo comparamos con regiones similares, a la cola. Por cierto, el modelo bávaro, que es un modelo digno de ser observado y estudiado. Y si lo comparamos con pequeños estados europeos, con los que a veces tendemos a compararnos, pues la productividad está muy lejos. Y esto es el problema de fondo que tiene el país, que es un problema grave. ¿Por qué? Y termino. ¿Qué puede significar si continuamos como hasta ahora? Dice el informe. Pues aquí hay 4 barras. La primera, la gris, corresponde a Aragón, la segunda a Europa, la tercera a Cataluña y la cuarta a Madrid. Bueno, el resultado es claro. Esta rayada es la catalana. Ahora en el 2000 estábamos así, ligeramente por encima de Europa, por debajo de Madrid en renta per cápita, pero muy cerca, y por encima de Aragón de una manera clara. En el 2024, Europa está claramente por encima, Madrid todavía más, y ya estamos casi al mismo nivel de Aragón.
Y en el 2050 Aragón nos habrá superado. Posiblemente la superación de Aragón sea antes incluso si los flujos inmigratorios continúan siendo los que son. Y entonces Cataluña ocuparía ya la cuarta posición entre las comunidades europeas. Esto ya cuando Madrid nos superó, que hace ya tiempo, en PIB per cápita, ya fue una cosa importante, pero es que hay una lenta, pero cada vez más acentuada decadencia en el caso de Cataluña. ¿Cuál es la moraleja de este informe? Pues que la inmigración que alimenta determinados sectores o determinados sectores que se alimentan de la inmigración constituyen un pésimo negocio para el país. Porque además, como la mayoría de estas personas perciben salarios por debajo de aquella cifra que hemos hablado antes de los 28.000 euros al año, que hace que resulten receptores netos de dinero público, que quiere decir el dinero del resto de los ciudadanos, porque el Estado lo único que hace es pasar dinero de unas manos a otras. Estos sectores subvencionados que funcionan con estos salarios bajos tienen una consecuencia económica no deseable. Este es un problema en el que se ha de abordar, dejando al margen otras consideraciones sobre el hecho inmigratorio y que no cuestiona a la gente que está aquí, sino que nos dice cómo debemos comportarnos en relación al futuro. Y termino recordando algo que igual se ha pasado por alto, a mí sí me iba a pasar, que es que hoy es uno de los aniversarios de la muerte del Papa Juan Pablo II, y que además estamos en los treinta y Del cinco nacimiento, años Giuseppe, del del nacimiento. nacimiento, del nacimiento. Gracias, Ramón. Gracias. Y de los 35 años de la Centésimos Annus. ¿Por qué cito esta referencia? Porque la Centésimos Annus, que como sabéis es una encíclica social importante, es sin duda la más importante que se ha hecho hasta ahora, aunque no sea la última, porque es el gran intento de síntesis de doctrina social de la Iglesia del siglo XX. Es el último escrito antes de la crisis cultural que explota en Occidente, antes de la digitalización masiva, antes que explote la sociedad desvinculada y por lo tanto del individualismo consumista. Y contiene una visión que es una mezcla, yo creo, muy potente de victoria histórica, de advertencia moral. Tenéis de hacerlo así porque si no, y de esperanza de civilización. Después de esta encíclica, las otras que se han hecho, sociales, tanto Benedicto XVI, más cercanas al Papa Juan Pablo II o Francisco, ya no son lo mismo. A ver, no rompen con la doctrina social de la Iglesia, no lo debéis de interpretar en estos términos lo que estoy diciendo, sino que contemplan aspectos más fragmentados, menos globales y sobre todo, no aportan esta fuerza de esperanza y de triunfo final que sí tiene la Centésimos Annus y que me permito recomendar que sea releída con atención. Y termino.